Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de la Real Academia de Medicina de Cantabria. En esta sede en la que tenemos la generosidad de que nos acoja el Colegio de Médicos de Cantabria. Y esta es una sesión que es particularmente grata porque tenemos ocasión de dar la bienvenida a un nuevo académico de número, a un nuevo académico de la corporación, que es el doctor Morales. La secretaria, la doctora Fernández, va a leer el acta de nombramiento. Buenas tardes. La Asamblea General Extraordinaria de la Real Academia de Medicina de Cantabria, en sesión celebrada el 29 de octubre de 2025, acordó nombrar académico de número de esta Real Academia de Medicina de Cantabria al doctor don Carmelo Morales Angulo en atención a sus relevantes méritos científicos. 29 de octubre del 2025. Muchas gracias. Y sobre la persona del doctor Morales nos va a hacer algunos comentarios el doctor Rama. Sí, iba a presentar su conferencia, pero con mucho gusto digo cosas sobre él. Él es un muchacho, yo le llamo muchacho, que ya no lo es, pero que en cualquier caso para mí sí lo es. No sé si lo recuerda, pero se lo puedo decir con mucho gusto, se lo puedo comentar con mucho gusto aquí, Vox Populi. Que yo hice proselitismo con él, como hice con algún otro miembro del servicio de otorrinolaringología. Yo creo que es una obligación del jefe de servicio, supongo que ahora estará entre tus principales obligaciones también. Y lo hice consciente de que era una persona o personalidad diferente, con ánimo y ganas de estudio, y desde luego listo y un poco especial, pero todos lo somos un poco. En cualquier caso, sí que quería decir que, si me permiten, que es otorrinolaringólogo y al final de mi exposición hablaré puntualmente de su currículum. Pero hoy es un día especial para la otorrinolaringología en Cantabria, porque entra en la academia un nuevo otorrinolaringólogo y el que está no se va a ir de momento, que tampoco estará muy lejano, después de, lo voy a decir que no me importa, sí, recomendamos los médicos que se debe hablar de estas cosas, pero es verdad que yo tuve 2 cánceres, 2 enfermedades metabólicas, digamos, importantes, 2 infartos, 2 stents correspondientes, y aquí estoy, y con ánimo de dar cierta guerra. Quiere decirse que, la otorrinolaringología está bien equipada en el servicio de otorrinolaringología de nuestro hospital. Es un servicio de gente muy capacitada que, de alguna manera, algo habré tenido que ver también en su dotación, lo comentaba hace unos instantes con mis queridos amigos el presidente y el rector. Carmelo, dentro de la otorrinolaringología, creció un poco solo porque eran otros tiempos, las plazas se distribuían de otra manera. Cuando los chicos, después de tanto esfuerzo, alcanzaban ese momento que es tan decisivo en sus vidas, el hueco que había era Torrelavega, y se fue a Sierra Llana y sentó allí cátedra, en cierta medida. Renovó aquello que hacía mucha falta y, como era lógico, pues regresó al hospital después de un tiempo. Hizo una tesis doctoral magnífica. Trabajó en ese campo de la telangiectasia hemorrágica hereditaria durante tiempo. También fue muy decisivo, que hay que decirlo, porque, entre comillas, pues hombre, por unas circunstancias personales, llamémosle políticas,
que en un momento determinado se me solicitó a cooperar en un programa de un partido político a nivel nacional, y yo, aprovechando esa circunstancia, en aquel momento, junto con otros pujantes rectores de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, pues conseguimos que, con mucha tensión, que se incorporara la detección precoz de la hipoacusia. El primero que la fundamentó y comenzó a trabajar en ella fue Carmelo Morales, en nuestro servicio, y después se extendió por toda España. Y eso es muy destacado. Él estuvo por ahí haciendo trainings de poco tiempo, pero de mucha intensidad, en el New York Hospital, en el New York University Hospital. También estuvo en Copenhague, en Taichung, en Taiwán, aunque fue una visita, supongo que corta, porque yo ya no la controlé, y también en el Jackson Memorial Hospital. Tiene una digamos, intención curricular muy clara para ser capaz de dirigir con prestancia un equipo como ha sucedido o como está sucediendo. Quería añadir, si se me permite, porque lo dije al principio, que es un día importante para la otorrinolaringología en Cantabria, porque vamos a ser 2 miembros sentados en un sillón de la academia. Pero es que la otorrinolaringología es una pobre, descuidada y abandonada muchas veces por la propaganda oficial y por muchas razones que yo desconozco. Yo he peleado por eso, Carmelo supongo que también estará haciéndolo, pero sí que es cierto que es una gran desconocida. Es una especialidad médico-quirúrgica, por lo tanto tiene un campo mucho más amplio del que se pudiera imaginar, muy quirúrgica, por cierto, muy quirúrgica, y que se benefició en un momento determinado cuando nace, a finales del 18, tan convulso, perdón, del 19, tan convulso para España, tan tremendo. Y cuando aparece la Restauración, justamente en un momento tan extraño, con un tipo reinando tan extraño, y sin embargo crecen esa simiente de las academias que ya había dejado Isabel II con el nacimiento de la Academia Nacional. Bien, pues desde ese momento la otorrinolaringología estuvo presente en la academia y está presente en la academia siempre y varias veces la presidió. Por lo tanto, la otorrinolaringología tiene su hueco. Además, es una especialidad que bien sabemos que es muy apetente por nuestros vecinos. La otorrinolaringología vinieron campos de la cirugía general a competir con nosotros en el vaciamiento del cuello. Se llevaron nuestro tiroides. Yo puedo hablar en estos términos de las especialidades vecinas, porque en la medicina la debe de hacer, ejercitar, diagnosticar, trabajar, el que sabe hacerlo. Da igual de dónde venga, de dónde sea y de dónde proceda, el que sabe hacerlo. Y en la cirugía, por supuesto, con más razón. Por lo tanto, el que sabe hacerlo, en este caso los cirujanos generales también, pues lo hacen, y nosotros ahora pues ya no lo hacemos, al menos en nuestro hospital. Hay algún hospital que sí lo hace, pero bueno. Nace la pediatría con buscando las informaciones rinofaringias y faringolaringias del niño en nuestro ámbito. Está la neurocirugía, que por cierto es el origen de las fosas nasales, que fíjense la circunstancia que ahora mismo las fosas nasales vuelven a ser un camino de entrada hacia la silla turca y a la hipófisis del neurocirujano. Es decir, que recuperamos esa relación que teníamos, pero que ahora compartimos de nuevo. Bueno, las endoscopias. Nosotros siempre hicimos las endoscopias de esófago y de bronquios. Y ahora pues hay endoscopistas muy entrenados que las hacen muy bien, maravillosamente. Incluso, yo no sé si me dejo porque las anoté, alguna especialidad más con la que tenemos relación. Naturalmente me estaba dejando quizás las más importantes. La masilofacial. La masilofacial nace a expensas nuestras. Llegó un punto
que hubo sensatez entre los que la dirigían, todos buenos cirujanos, todos buenos médicos, y llegaron a un acuerdo fantástico. Y se dejaron de que si los 2/3 de la lengua son para ti y los 2/3 son para mí, y todos esos rollos que tanto daño hacen a la medicina. Hoy la hace, si tiene que hacerla el otorrino, porque tiene que hacerla, la sabe hacer muy bien, y la hace maxilofacial, un servicio magnífico que además tenemos en nuestro hospital. Por lo tanto, y luego la oftalmología, compartimos la órbita. Así que fíjense ustedes, si la otorrinolaringología no tiene sentido que en un momento determinado, que no va a ser mucho tiempo, compartamos 2 sillones en la academia. Dicho esto, y con mucho gusto, y a mi querido Carmelo Morales, que por cierto está muy entregado, él lo define en su currículum y hace muy bien, porque está muy entregado a la innovación educativa, y la innovación educativa ahora tiene que ser prioritaria en medicina, donde tantos novedades surgen con la inteligencia artificial. Dicho eso, mi querido Carmelo Morales Angulo, tienes la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a los miembros de la Real Academia de Medicina de Cantabria, dirigida por el doctor Riancho, a mis avales, el doctor Fernando Val, el doctor Francisco Vázquez y al doctor Rama por la amable presentación. Para mí es un honor poder entrar en una ilustre institución como es la Real Academia de Medicina de Cantabria. Bueno, el tema elegido es la sordera de Goya porque aúna 2 aspectos que me apasionan. Uno es el arte, concretamente la pintura, y otro es la medicina. Inicialmente, el objetivo era hacer un resumen de las posibles enfermedades que dieron lugar a la sordera de Goya. Pero al realizar una revisión de la literatura del otro gran genio sordo, Beethoven, y meterlo en la Biblioteca Nacional de Medicina en Estados Unidos, encontramos que al meter Beethoven y sordera encontramos 118 artículos. Y sin embargo, al meter Goya y sordera solamente encontramos 16 artículos. Y muy pocos de ellos son realmente artículos originales. Por lo tanto, además de hacer una revisión de la literatura, decidí hacer mi propia investigación para buscar cuál fue la posible causa de la sordera de Goya. Vamos a hacer un breve repaso de la biografía de Goya. Goya, sabemos que nació en Fuendetodos, en la provincia de Zaragoza, aunque muy pronto, en 1746, muy pronto se desplazó con su familia a vivir a la capital, a Zaragoza, y posteriormente se fue a vivir también a Madrid muchos años, y falleció en Burdeos, donde estaba en un exilio, en un autoexilio, digamos. Aquí podremos ver un cuadro de un madrileño, Antonio de Burgada Vila, de justo cuando se realizó el mausoleo del entierro de Goya. Actualmente podemos ver este mausoleo en la Plaza del Pilar, porque el Ayuntamiento de Burdeos se lo regaló al Ayuntamiento de Zaragoza. Pero los restos de Goya los podemos encontrar en la ermita de San Antonio de la Florida, en Madrid. ¿Por qué aquí? Pues porque realizó unos goyos, unas pinturas de la cúpula, que inicialmente fueron muy controvertidos, y ahí es donde se ha decidido dejar los restos de Goya, si no quiere visitarlo. Bueno, la actividad artística de Goya se extendió durante más de 50 años y realizó unas 700 pinturas, 300 grabados y 900 dibujos. Goya está considerado, sin lugar a dudas, uno de los grandes genios de la pintura. Pero desde luego está considerado también el primer artista moderno. ¿Por qué? Porque por el tipo de pintura fue muy rompedor con el tipo de pintura que empezó a realizar con lo que previamente se había realizado. Y ha tenido una influencia muy importante en movimientos artísticos posteriores como el impresionismo y el posimpresionismo. Fue pintor en la corte de 3 reyes a los que retrató: Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. Y fue pintor de cámara, primer pintor de cámara de Carlos IV y de Fernando VII. Vivió un periodo muy turbulento de la historia de España. Entre otros acontecimientos, vivió
la invasión napoleónica y los últimos estertores de la Inquisición, por la que fue perseguido. Fue uno de los motivos por los que decidió exiliarse en Burdeos. El inicio del éxito de Goya empieza con pinturas realizadas con cartones para tapices. Esta era un tipo de actividad que Goya realmente detestaba, porque era un hombre que quería pintar algo diferente. Pero esto fue un poco lo que le daba inicialmente de comer. Pero ya posteriormente, en cuanto pudo, ya empezó a utilizar una gran variedad de temas y de técnicas artísticas, como podemos comprobar, muy diferentes. Bueno, Goya, cuando tiene 46 años, tiene una enfermedad, que no sabemos con certeza qué fue, y le deja una secuela, una sordera muy importante. No se sabe si ya de entrada era una sordera severa profunda, pero sí está claro que acaba desarrollando una sordera severa profunda. Goya era un hombre que pintaba muchos autorretratos, es uno de los pintores que más autorretratos ha hecho en la historia, junto a Rembrandt, a Van Gogh o a Frida Kahlo. Aquí vemos un autorretrato antes de los 46 años y un autorretrato después de los 46 años. Para algunos críticos de arte hay un cambio brutal en el tipo de temática que Goya pinta, antes y después de la sordera. Antes de la sordera, pues pinta colores mucho más alegres, temas alegres, y después de la sordera empieza a pintar ya cuadros mucho más oscuros, lúgubres. Aunque la realidad esto no está tan claro. ¿Por qué? Porque la cúspide de la pintura de Goya tiene lugar entre 1795 y 1807. La sordera tuvo lugar en el 1793. Y como podemos ver, la temática también tenía una gran variedad y el colorido exactamente igual. Hay que decir que Goya buscó entre diferentes médicos una cura y desgraciadamente no la encontró y no nos tenía mucho aprecio, nos dedicó este capricho. Pero bueno, estemos tranquilos porque Goya después, cuando tiene 73 años, no tiene nada que ver con la enfermedad que le dejó sordo, quedó muy agradecido al doctor Arrieta y se hizo un autorretrato en el que incluyó al doctor Arrieta. Y hay que decir que este cuadro se ha reproducido en cantidad de revistas de medicina, muchas de ellas con mucho índice de impacto. Aquí podemos ver que esto fue portada del Emerging Infectious Disease, ha salido en el American Journal of Medicine, en el British Medical Journal, es decir, que bueno, este nos lo ha dedicado, sobre todo hablando de la relación médico-enfermo. Estos artículos sobre todo están hablando un poco de la relación médico-enfermo. Bueno, tras revisar los artículos no solo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y otros artículos que se pueden obtener por Google, pues uno lo que obtiene es que hay muchas contradicciones de lo que le pasó a Goya, muchas, tanto en el cuadro clínico con las opiniones diagnósticas. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿qué es lo que tenemos medianamente objetivo? Porque objetivo después de 200 años no hay nada. Pero medianamente objetivo lo que tenemos son, sobre todo, cartas. Goya era un hombre muy sociable, tenía varios amigos muy estrechos, entre ellos este que vemos aquí, Martín Zapater, al que retrató 3 veces. Este es uno de los retratos de Martín Zapater. Y en estas cartas, que actualmente uno las puede consultar en el Museo del Prado, en la web, están colgadas las cartas de Goya, son más de 100, y se obtiene una información muy relevante, no solo respecto a la enfermedad que tuvo, sino por la personalidad de Goya. También podemos leer las cartas en este libro, que es un diplomatario de Goya, de Antonio Canellas, que además de recoger las cartas que escribió Goya a sus amigos y se conservan, o las cartas entre los amigos de Goya, recoge también otros documentos muy interesantes. Entre ellos, esto que vemos aquí, un informe médico muy posterior emitido en Burdeos como consecuencia de otra enfermedad. Este es el único informe que hay en vida de Goya. Y es cuando tiene Goya 80 años. Y puede parecer que no tiene interés, pero como veremos, tiene mucho interés. Bueno, después de revisar todo, tenemos un caso clínico
cojea bastante, pero este caso, pero bueno, sabemos, tenemos un varón de 46 años de edad, como antecedentes tiene una exposición a plomo profesionalmente y que ingiere cinchona en cuadros febriles. La cinchona tiene como componente la quinina, y la quinina sabemos que es un ototóxico. No hay enfermedades significativas asociadas y unos meses antes tuvo un cuadro de cólicos que no define más en sus cartas. Tuvo 8 hijos y solo uno llegó a la edad adulta. Y su mujer tuvo varios abortos espontáneos, al menos 6. El cuadro clínico que le dejó sordo se desencadenó en un viaje que hizo a Sevilla. Posteriormente le acogió un vendedor de vinos de Jerez gaditano, donde estuvo haciendo la recuperación, y consistió en una enfermedad aguda que duró al menos 2 meses. Le dio lugar a trastornos visuales transitorios y cefalea muy intensa, también transitoria. Además tuvo un trastorno del equilibrio muy severo. Era incapaz de subir y bajar escaleras. Había una sensación en las cartas, se ve una sensación subjetiva y objetiva de sus amigos de alrededor de que Goya tiene algo muy serio, que se puede morir. Le deja una astenia intensa durante meses y lo más interesante es que desde un principio empieza con acúfenos, ruido de oído y una hipoacusia, al menos severa desde un principio. No hay datos en las cartas que nos hablen de síntomas asociados, no quiere decir que no los hubiese, pero no los recogen en ningún momento, ningún síntoma que pudiese tener interés para nosotros, pero desgraciadamente no se recogen. Entonces tenemos como juicio diagnóstico un cuadro agudo de afectación cócleo-vestibular en el contexto de una enfermedad sistémica que le provoca cefaleas y pérdida de visión transitorias y una astenia intensa los meses posteriores. Y le deja como el cuadro de afectación cócleo-vestibular, queda como secuela. Hay otros datos asociados de interés. Cuando a avanzada edad, cuando está en Burdeos, tiene un problema urinario. Y le ven unos médicos en Burdeos, que son los que emiten el informe que hemos comentado anteriormente. Y luego, pues un dato que es interesante. Goya vivió 82 años. Para la época, 82 años eran muchos años. De hecho, todos los amigos de Goya que estaban preocupadísimos por la salud de Goya se murieron mucho antes. Su amigo Zapater se murió a los 56 años, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta el cuadro clínico de Goya, que hemos comentado, la revisión de los artículos publicados sobre las teorías de cuál pudo ser la enfermedad que causó la sordera de Goya y la evidencia científica actual de artículos sobre hipoacusia bilateral súbita o rápidamente progresiva, bueno, podemos hacer un diagnóstico diferencial en principio muy amplio. Tendríamos enfermedades autoinmunes de origen idiopático, tendríamos cuadros de intoxicación y cuadros infecciosos. Les vamos a ir analizando poco a poco cada uno de estos cuadros clínicos, los de más interés. Bueno, cuando buscábamos en la Biblioteca Nacional de Medicina, el último artículo publicado sobre la sordera de Goya es este que vemos aquí, publicado por Rona Gersano, que es una otorrino investigadora de la Universidad de Maryland. Y además está firmado también por Janice Tomlinson. ¿Quién es Janice Tomlinson? Pues es una historiadora del arte de la Universidad de Delaware, en Estados Unidos también, que tiene una excelente biografía una excelente biografía de Goya. ¿Y qué vienen a decir Gersano y Tomlinson en su artículo? Pues básicamente que teniendo en cuenta los síntomas que tuvo Goya, pues lo más probable es que tuviese un síndrome de Susak. Entonces, como este artículo se publicó en una revista buena y además estaba firmado por 2 investigadores importantes, pues se hizo eco a la prensa a nivel mundial, sobre todo la española, y básicamente pues se vino a decir que ya se sabía cuál era la enfermedad que provocó el problema de Goya, ¿no? El síndrome de Susak. Bueno, como ahora tenemos la inteligencia artificial y ya no podemos vivir sin ella, pues le preguntamos a la inteligencia artificial más utilizada ahora en medicina, que es el Open Evidence, y el Open Evidence le decimos,
¿Cuál crees que es la causa de la sordera más probable de la sordera de Goya? Y Open Evidence nos dice el síndrome de Susak. Entonces, ¿para qué vamos a seguir la conferencia? Está muy claro. Tenemos a dos expertos en la vida de Goya, tenemos a Open Evidence que dice que es el síndrome de Susak, pues está muy claro. Goya tuvo un síndrome de Susak. Pues vamos a seguir porque no estoy de acuerdo. Y vamos a ver por qué no estoy de acuerdo. El síndrome de Susak es una enfermedad que cursa con una tríada. Una encefalopatía que podría explicar las cefaleas de Goya, alteraciones retinianas que podrían explicar la pérdida de visión transitoria de Goya y hipoacusia neurosensorial. Encaja, ¿no? En principio. Si uno hace una revisión de los artículos publicados recientes, estos son del 2025, los dos, para ver un poco el fenotipo que puede, auditivo que puede dar el síndrome de Susak. Y bueno, realmente pudo ser la causa del cuadro de Goya. Pero ¿cuál es el problema? Primero, el síndrome de Susak es mucho más frecuente en mujeres. Vale, pero también puede aparecer en hombres. Segundo, es una enfermedad rara, ¿no? Rarísima. Nosotros en el servicio no hemos visto en 30 años ningún cuadro de síndrome de Susak. Es extraordinariamente rara. Por tanto, bueno, y tercero, si uno se lee con detenimiento estos artículos, llega a la conclusión de que en la mayor parte de los casos el síndrome de Susak lo que da es una hipoacusia leve y moderada, no una hipoacusia severa profunda. Puede dar hipoacusia severa profunda, pero claro, todo es muy raro. Síndrome muy raro que dé hipoacusia profunda. Entonces, ¿pudo Goya tener un síndrome de Susak? Perfectamente. Pero es súper improbable que tuviese un síndrome de Susak, como afirmar que esto fue la causa de la sordera de Goya. Lo mismo le ocurre a las dos siguientes enfermedades que se han relacionado con la sordera de Goya. Una de ellas es el síndrome de Cogan. El síndrome de Cogan da alteraciones visuales, como las que tuvo Goya, aunque suelen ser en general más problemáticas que lo que tuvo Goya. Cuadro de hipoacusia neurosensorial y puede también dar alteraciones del sistema nervioso central con afectación con cefaleas, ¿no? Si uno hace una búsqueda bibliográfica, estas son recientes, del 2023, pues lo que acaba viendo es que es tan rara que normalmente se publica en casos aislados. Case study y revisión de la literatura. Case report y revisión de la literatura. Es decir, estamos ante una enfermedad también rarísima. Nosotros tampoco hemos visto nunca un síndrome de Cogan en el servicio, en 30 años. Con lo cual, ¿pudo tener Goya un síndrome de Cogan? Perfectamente, pero es muy poco probable. Y lo mismo le pasa a este síndrome, al síndrome de Bock, Koyanagi y Arada. Este síndrome se empezó a hablar de él en 1962, bueno, un artículo en el 61, publicado por Terence Gathorne, que era un oftalmólogo, pero es una enfermedad muy rara en Europa, es una enfermedad que la hipoacusia no siempre aparece, típicamente tienen vitíligo, no aparece en todos los casos, es raro que si Goya no tuviese vitíligo no lo hubiese comentado en alguna de sus cartas siendo pintón. Y es una enfermedad que tiene recurrencias y tampoco tenemos constancias de que hubiese recurrencias en la enfermedad en la enfermedad que tuvo en ese momento Goya. Entonces, ¿pudo tener un síndrome de Koyanagi? Pues sí, pero también es muy raro. Y entonces nos pasamos a los agentes tóxicos. Los tres que se han relacionado con la sordera de Goya son los mercuriales, la intoxicación por plomo y la quinina. Los mercuriales, ¿por qué? Porque los mercuriales se utilizaban sobre todo para la sífilis. Y la sífilis, una enfermedad que en los años 80 aquí era rarísima, ahora desgraciadamente estamos ya viendo bastantes casos de sífilis, pero en la época de Goya era una auténtica epidemia. Una auténtica epidemia. Y entonces hay gente que dice que probablemente fue el mercurio, que es tóxico al sistema nervioso central, fue el causante de la sordera de Goya, ¿no? Hay que decir que el mercurio se siguió utilizando hasta el año 1909, hasta que el premio Nobel Paul Ehrlich empezó el tratamiento sustituyó el tratamiento de mercurio con salvarsan, que es un derivado del arsénico. Y se le llamó la bala mágica. Hasta le han dedicado una película a la bala mágica de Paul Ehrlich. Pero realmente la curación de la penicilina, como bien saben, de la sífilis no vino hasta que Fleming descubrió la penicilina. Se empezó a aplicar en la sífilis 15 años más tarde.
¿Por qué sabemos que Goya no tuvo una intoxicación por mercurio? Esto lo podemos detectar muy fácilmente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente tenemos muchos ejemplos, unos cuantos ejemplos, de intoxicaciones masivas que ha ocurrido en otras partes del planeta, no en España, pero la más famosa de todas es esta. Ocurrió en la bahía de Minamata, al sur de Japón. Una empresa química hace vertidos de mercurio, los peces lo absorben, los moluscos, y los pobladores de la zona empiezan años después a desarrollar un cuadro neurológico, que hay gente que la ha llamado la enfermedad de Minamata, pero ha habido otros casos, otro también en Japón y otro en Irán, pero vamos, ha habido varios. Y si uno analiza qué es lo que da la intoxicación por mercurio, pues llega a la conclusión de que no tiene absolutamente nada que ver con el cuadro de Goya. Lo que marca la enfermedad de Minamata es la neuropatía periférica. Si Goya hubiese tenido una neuropatía periférica no hubiese pintado más, porque no es un cuadro que mejore. De hecho, pues las secuelas, ya digo, las secuelas han sido terroríficas, las que dejó la enfermedad de Minamata. Y esto podemos descartarla sin ningún problema, la intoxicación por mercurio. Vamos a la intoxicación por plomo. La intoxicación por plomo, en 150 años nadie ha hablado de la intoxicación por plomo como causa de la sordera de Goya. Hasta que en el año 1972, un psiquiatra, Nederland, propone que como Goya trabaja con el blanco de plomo, los pintores trabajan con blanco de plomo, pues que lo absorbe por sus manos y lo absorbe por las mucosas. Y entonces hace esta propuesta, y esta propuesta tiene muchísimo eco. Hasta el punto ha tenido éxito esta teoría que una farmacéutica, María Teresa Rodríguez Torres, ha escrito un libro entero, diciendo por qué Goya tuvo una sordera. Mete al ínfimo detalle de pues, el tipo de pintura que hacía, esto, lo otro, y entonces, bueno, explica y da su explicación de por qué fue la causa de la sordera de Goya. Bueno, si tenemos que el Museo del Prado dice que la sordera de Goya fue provocada por plomo, hay un libro entero descrito que describe la intoxicación por plomo como causa. Bueno, vamos a preguntarle a ChatGPT, a la otra inteligencia artificial que sabe más que nadie, a ver qué piensa. Le he preguntado lo mismo. Le he preguntado a ChatGPT lo mismo que le pregunté antes a OpenEvidence. Y ChatGPT no está de acuerdo con OpenEvidence. ChatGPT dice que fue la intoxicación por plomo. Entonces, si ChatGPT dice que fue la intoxicación por plomo, hay un libro escrito entero de intoxicación por plomo, y el Museo del Prado dice que fue la intoxicación por plomo, pues paramos la conferencia y decimos: la causa de la sordera de Goya fue la intoxicación por plomo. Pues no, vamos a seguir porque tampoco estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Esta teoría es también muy fácil de descartar. ¿Por qué es muy fácil de descartar? Porque lo mismo que nos pasaba con la enfermedad de Minamata, la intoxicación por mercurio, también tenemos casos de intoxicaciones masivas de trabajadores en empresas de producción de gasolina con plomo. Y sabemos los síntomas que provoca, ¿vale? Los síntomas que provoca. Y si uno busca y rebusca, este es un artículo, que es un artículo de revisión del New England, que saca artículos de revisión todas las semanas muy buenos, y este es de hace nada, del 2024. Y uno busca la sordera y no la encuentra por ningún sitio. No la encuentra con ningún sitio. ¿Por qué se ha relacionado la intoxicación por plomo con la sordera? Porque hay algunos estudios con muy poca evidencia que si dicen que si niveles altos de plomo pueden provocar caídas en agudos, pero no hay ni un solo cuadro descrito de intoxicación por plomo que encaje con el cuadro clínico de Goya. Con lo cual, nos vamos a olvidar también de la intoxicación por plomo, diga lo que diga el Museo del Prado, porque no fue la causa que provocó la sordera de Goya. Como curiosidad, aparte de los problemas de toxicidad que provocaba el plomo, se dejó de utilizar el blanco de plomo porque provocaba ennegrecimiento de las pinturas pintadas con plomo, blanco de plomo. Aquí podemos ver esta miniatura de manuscritos bizantinos, que Los Ángeles se le ha quedado a todos la cara negra, y sobre todo, es un desastre, los frescos de un pintor italiano, Cimabue, llamado Ceni di Pepo también,
en la Basílica de San Francisco de Asís. Están absolutamente destrozados a cuenta del blanco de plomo. Y nos vamos al tercer grupo de tóxicos que se ha implicado con la sordera de Goya. Esto es la quinina. La quinina se obtiene de esta corteza que veis aquí, que es la corteza del árbol de la quina. Los indígenas del Perú la conocían muy bien y la utilizaban como efecto analgésico, antipirético y antipalúdico. El doctor Monardes, un médico sevillano, lo trae a España en el siglo XVI y se empezó a utilizar sobre todo en las fiebres intermitentes. Pero todo, hay que decirlo, al final la gente lo tomaba para cualquier tipo de fiebre. Algo que desgraciadamente ocurre todavía en el tercer mundo, que se utiliza en países en vías de desarrollo, que se utiliza la quinina para prácticamente muchos cuadros febriles cuando no hay otra medicación. Las dosis eran muy altas y variables para los estándares actuales. Y Goya sabemos que estaba familiarizado porque en una de sus cartas le dice a su amigo Martín Zapater: pues estoy encantado con la cinchona, la corteza se llama cinchona, que me has enviado porque es de altísima calidad. Es decir, que claramente Goya utilizaba cinchona cuando tenía episodios febriles. Entonces puede ser que la enfermedad que tuvo Goya pues utilizase dosis muy altas de cinchona y provocase una ototoxicidad. ¿Qué es lo que provoca la intoxicación por quinina? Un cuadro que se llama cinconismo. El cinconismo cursa con 3 grupos de síntomas, los 3 que tuvo Goya. Síntomas oftálmicos transitorios del sistema nervioso central, desde cuadros leves, cefaleas intensas, y cuadros ya muy severos, coma o encefalopatía. Y luego puede dar síntomas cocleovestibulares, que habitualmente son transitorios, pero claro, tampoco sabemos si Goya se tomó allí una gran cantidad de cinchona y acabó provocándose un problema que desencadenó la sordera. No lo sabemos. Hay que dejar una puerta abierta, así como el plomo y el mercurio lo podemos descartar. Esto, bueno, es poco probable por las razones que veremos después, pero hay que dejar una puerta abierta. Como curiosidad decir que hubo una preocupación cuando la época COVID, porque se empezó a utilizar derivados de la quinina, la hidroxicloroquina y la cloroquina para el tratamiento del COVID. Y entonces había una preocupación de que pudiese otra vez aparecer cuadros de circonismo. Nosotros aquí no sabemos tampoco la frecuencia que se utilizó, pero realmente no vimos ningún caso de problemas auditivos relacionados con ello. Y entonces pasamos a las enfermedades infecciosas. Y la primera que vamos a hablar es la malaria. Pero no porque la malaria pueda dar sordera. Esto es del New England de abril. La revisión del New England de abril. Y la sordera no aparece por ningún lado. ¿Por qué? Pues porque la malaria no es una enfermedad que habitualmente cause sordera. Como todo en medicina, excepcionalmente hay algún caso descrito tal, pero no causa habitualmente eso. Pero claro, pudo tener Goya una malaria que trató con la cinchona y entonces la cinchona fue lo que le provocó los síntomas cocleovestibulares. No lo sabemos. Es poco probable, porque me parece muy raro que con todo lo que contaba Goya en sus cartas y una enfermedad tan conocida como la malaria no hablasen de ella de una manera abierta. Pero bueno, hay que dejarlo abierto porque no podemos saberlo. Hay que decir que la malaria se radicó en España en 1964. Este cartel, lo he puesto porque me parece precioso, que es de 1920, es un cartel de prevención de la malaria, lo que hay que hacer para evitar infectarse por malaria. Y entonces vamos a otra enfermedad que también tiene su interés, el sarampión. Y si nosotros vemos a alguien con una sordera bilateral y profunda, vamos, no pensamos en el sarampión ni de casualidad. ¿Por qué? Porque esto es absolutamente excepcional en los países en los que hay inmunización. Pero ¿qué pasa? Si uno hace revisiones en países en vías de desarrollo, desgraciadamente, esto es del 2007 en Nigeria, pues una de las causas principales de sordera infantil, desgraciadamente, es el sarampión. Y por supuesto, en la época de Goya no teníamos la inmunización para evitar una infección por sarampión. ¿Pudo ser la causa de la sordera de Goya? Hombre, podría ser, pero también nos parece raro que no lo comentase en sus cartas Goya y además... Voy a beber un poco de agua, me estoy quedando seco.
Y además lo lógico es que Goya se hubiese infectado, tuvo muchos hijos y se hubiese infectado mucho antes del sarampión, ¿no? Entonces, ¿pudo ser el sarampión? Pudo ser, pero poco probable. Y vamos a la enfermedad de los otros. Los españoles y los ingleses le llamaban el mal francés. Los italianos, norte de África y Portugal, el mal español. Los franceses, el mal napolitano. Los rusos, el mal polaco. Los polacos, el mal alemán. Los turcos, el mal cristiano. Es decir, así sucesivamente. Ni Dios quería saber nada de esta enfermedad, ¿no? ¿Y qué pasa con la sífilis? La sífilis sabemos que tiene 3 estadios cuando no la tratas, ¿no? Porque si tú coges un estadio 1, sabes que aparecen unas úlceras no dolorosas en el área genital o en la boca. Si no lo tratas, algunos pacientes, no todos, curiosamente, desarrollan un estadio secundario, ¿no? Que típicamente cursa con afectación de la piel. Y cuando no lo tratas, puede aparecer un estadio terciario años después, con afectación de órganos, los famosos gomas, que son como tumores destructivos, que son muy, muy invalidantes. Y además sabemos que la sífilis es causa de aborto espontáneo, además de dar numerosas malformaciones en los fetos. La otosífilis, es decir, la afectación auditiva en el contexto de una sífilis, puede aparecer en cualquiera de estas fases, pero sí es verdad que es mucho más frecuente en el estadio 2 y en el estadio 3. ¿La sífilis causó la enfermedad de Goya? Bueno, vamos a hablar de... Fue el diagnóstico más barajado por algunos médicos de mediados y finales del 19 y principios del 20. Después ya pasó a un segundo plano y ya se hablaba de ella en el diagnóstico diferencial, pero como muy poco probable. Además, tenemos los antecedentes de los múltiples abortos espontáneos de la mujer. El cuadro clínico es muy compatible, como veremos luego. Muy compatible, incluyendo los cólicos previos. Y en las cartas de sus amigos hay una terminología parecida a esta de la poca cabeza de Goya. Sus biógrafos han interpretado esto de la poca cabeza porque dicen que no tenía que haber hecho el viaje a Sevilla. Lo han interpretado así. Es decir, y como poca cabeza por haberse ido a Sevilla cuando tenía que haberse quedado en Madrid. Y sobre todo, lo más importante de todo, si uno se pone a leer las cartas de Goya, documentos, todo el mundo habla, todo el mundo tiene claro qué es lo que tiene Goya y nadie lo nombra. Nadie. Una cosa curiosísima. Es decir, todo el mundo tiene claro lo que tiene Goya, pero nadie lo nombra. Y hay que decir que no solo a finales del 19, sino principios del 20, se ha hablado que la sífilis fue la causa de la sordera de Goya. Este neurólogo Gordon vino en una carta que se había publicado por Smith, que fue el primero que dijo que el síndrome de Susak, porque Gerzano y Tollison vinieron a coger un poco lo que dijo previamente Smith, ¿no? Y Gordon viene a decir que dejaros de historias, que la causa de la sordera de Goya fue la sífilis, y da unas razones, pues como lo que suele pasar, a este no le ha hecho caso nadie. Nadie. Es decir, tú ves el artículo de Gerzano, ni siquiera le citan, ¿eh? Hay poco citado, hay poco publicado de la sordera de Goya y ni siquiera en un artículo serio se le cita. Nosotros publicamos un artículo el año pasado de hipoacusia súbita secundaria a sífilis y encontramos algún caso muy similar, es decir, clínicamente es muy compatible lo que le pasó a Goya. No quiere decir nada, pero bueno, que es compatible el cuadro, ¿no? Pero mirad, la clave a mí de todo este asunto está en este artículo, que no lo publica un otorrino ni lo publica un urólogo. Este doctor, el Gómez León, que es un urólogo, un catedrático de urología del Hospital Clínico Universitario San Carlos. Y este señor hace lo mismo que yo estoy haciendo ahora. Dice, Goya tuvo unos problemas urinarios cuando tenía cercano a los 80 años, analiza los problemas urinarios, de cuál es su cuadro clínico y luego hace una revisión de
revisión pues, de las cartas de Goya, casi todas las cartas, como se murió muy pronto Zapater, pues hay cartas en esta época prácticamente no existen. Pero de documentos existentes y sobre todo sacó el informe que hablábamos al principio, que esta es la clave de la historia. Tiene una terminología de la época porque esto es una traducción oficial del traductor de la corte, porque esta carta la pidió el hijo de Goya, pidiendo por favor que le dejasen a su padre seguir en Burdeos curándose de la enfermedad que tenía, ¿no? Y es una carta interesantísima. ¿Por qué? Porque dice, la causa que han provocado el trastorno neurológico, porque esto es sobre el trastorno neurológico, es bastante principal y visible, es decir, que Goya ya tenía otros signos muy, muy claros. Y además dice, ha atacado a los sentidos del oído y de la vista y ha hecho igualmente con las fibras de la vejiga. Pero lo más curioso de este informe, que es un poco más largo, ¿cuál es? Que nos pasa igual que a los amigos de Goya. Nadie lo nombra. No está en juicio diagnóstico. ¿Cómo es posible que nosotros los médicos hagamos un informe y no pongamos en juicio diagnóstico? Es evidente que el hijo de Goya pues, no quería que el juicio diagnóstico de la enfermedad de Goya viniese ahí. Y entonces, aunque no podemos tener certeza de cuál fue la enfermedad que dejó sordo a Goya, con los datos biográficos, revisión de lo publicado y evidencia científica actual, a pesar de Open Evidence y ChatGPT, la causa más probable de la sordera de Goya fue una otosífilis. Muchas gracias.